Reciban un cordial saludo todas aquellas personas que visitan este canal. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de condensadores o capacitores. El ejercicio dice así: un condensador de placas paralelas y circulares separadas 3 milímetros se cargan hasta producir un campo eléctrico igual a 3 por 10 elevado a la 6 voltios sobre metros. ¿Cuál es el radio requerido en la placa si la carga almacenada es de 7,965 por 10 elevado a la menos 6 coulomb? Para tener una mejor comprensión en la resolución de este ejercicio, vamos a realizar un modelo gráfico de un condensador de placas circulares. Como podrás darte cuenta a través de esta imagen, un condensador de placas circulares tiene la siguiente estructura. Está formado por dos placas paralelas. Entre esas dos placas existe una distancia de separación. Esa distancia de separación nos las están dando, que es de 3 milímetros. Esos 3 milímetros debemos transformarlos a metros. 3 milímetros transformado a metro es igual a decir 3 por 10 elevado a la menos 3 metros. Por otra parte, debido a esta diferencia de potencial, va a haber una transferencia de electrones desde esta placa hacia la otra placa a través de este conductor. ¿En qué momento va a cesar esa transferencia de electrones? Esa transferencia de electrones para cuando la diferencia de potencial externa es igual a la diferencia de potencial interna del condensador. Esto significa que las placas ya están cargadas. Cuando las placas tengan carga eléctrica, entonces se va a formar un campo eléctrico uniforme cuyo valor es de 3 por 10 elevado a la 6 voltios sobre metros. Entonces ya tenemos la distancia de separación entre las placas. Tenemos el campo eléctrico que es uniforme y que fluye de la placa positiva a la placa negativa. Para este ejercicio es de 3 por 10 elevado a la 6 voltios sobre metros. Y la carga que adquieren las placas es de 7,965 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el radio. El radio de las placas, es decir, la distancia que existe desde el centro hasta un extremo de dicha placa. Para poder hallar ese radio, entonces debemos hacer uso de la fórmula del área de un círculo. Esa fórmula es la siguiente: área de las placas de un condensador va a ser igual a pi por radio al cuadrado. En este caso se usa esta fórmula porque las láminas son circulares. Si fueran láminas cuadradas o rectangulares se usaría otra fórmula. Entonces, como nos interesa es hallar el radio de esas placas circulares, debemos despejar esta fórmula, es decir, debemos despejar la variable r. Esta constante que está multiplicando a la variable r la trasladamos al primer miembro a dividir la variable s, que significa área, y este 2 que está como exponente en la variable r se va a trasladar al primer miembro como raíz cuadrada. Al realizar este despeje, la ecuación quedaría de la siguiente manera: radio va a ser igual a la raíz cuadrada del área de las placas dividido entre pi. Este valor pi lo tenemos, es 3,14, pero este valor, que es el área de las láminas circulares o de las placas circulares, no lo tenemos. Para poder hallar este valor, entonces debemos hacer uso de la ecuación o de la fórmula de capacidad de un condensador sin dieléctrico, porque en este ejercicio este condensador no tiene dieléctrico. Entonces esa fórmula es la siguiente: capacidad de un condensador va a ser igual a la constante de permitividad epsilon multiplicado por el área dividido entre la distancia de separación. Como ahora nos interesa hallar es la variable s, el valor de la variable s, que es el área, entonces vamos a despejar esta variable. La variable d, que está en el denominador del segundo miembro, se traslada al primer miembro a multiplicar a la variable c.
que significa capacidad de un condensador, y epsilon, que se encuentra en el segundo miembro, que es una constante también, se va a trasladar al primer miembro a dividir. El despeje quedaría de la siguiente manera: área de un condensador va a ser igual a la capacidad del condensador multiplicado por la distancia de separación entre las placas dividido entre la constante de permitividad. Ahora bien, ¿tenemos la capacidad del condensador? No la tenemos. ¿Tenemos la distancia de separación? Sí la tenemos, que es de 3 por 10 elevado a la menos 3 metros. Y epsilon es un valor constante, también lo tenemos, pero como no tenemos la capacidad, debemos hallar esta capacidad. ¿Cómo hallamos la capacidad de un condensador? Aparte de esta fórmula, a través de la siguiente ecuación. Capacidad de un condensador es igual a la carga eléctrica dividido entre la diferencia de potencial entre las placas. Esta carga eléctrica la tenemos, que es de 7,965 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Pero la diferencia de potencial entre las placas no la tenemos. ¿Cómo hacemos para hallar esta diferencia de potencial? Haciendo uso de la siguiente fórmula, que se usa para campo eléctrico uniforme. Diferencia de potencial entre las placas de un condensador va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las placas. Entonces, estas dos variables, campo eléctrico y distancia de separación entre las placas, la tenemos. Cuando multipliquemos estos dos valores, vamos a obtener la diferencia de potencial entre las placas. Ese valor se va a sustituir acá, y como la carga eléctrica entre las placas la tenemos, entonces realizamos esa división y vamos a obtener la capacidad del condensador. Al tener la capacidad del condensador, la vamos a sustituir acá. Entonces multiplicamos la capacidad por la distancia de separación entre las placas dividido entre la constante de permitividad, y así vamos a obtener el área de las placas. Y al tener el área de las placas, lo sustituimos acá, lo dividimos por la constante pi, le sacamos la raíz cuadrada a este cociente y así vamos a obtener lo que nos están solicitando. Eso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Aquí tenemos el orden en el que vamos a realizar las sustituciones correspondientes. Es decir, para poder hallar el radio vamos a utilizar como primera fórmula esta que tenemos acá, luego vamos a usar esta, de tercero usaríamos esta y por último esta última fórmula. Entonces podemos decir que la diferencia de potencial entre las placas del condensador va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las placas. El campo eléctrico es de 3 por 10 elevado a la 6 voltios sobre metros y la distancia de separación entre las placas es de 3 por 10 elevado a la menos 3 metros. Podemos simplificar metro de acá con este metro de acá y realizamos la multiplicación correspondiente. Podemos decir que la diferencia de potencial va a ser igual a 9000 voltios. Como ya tenemos la diferencia de potencial entre las placas, podemos sustituirlo acá en la segunda fórmula y decimos que la capacidad del condensador va a ser igual a la carga eléctrica, que es de 7,965 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la diferencia de potencial, que es de 9000 voltios. Realizando esta división en nuestra calculadora, decimos que la capacidad del condensador va a ser igual a 8,85 por 10 elevado a la menos 10 faradio. Debes tener presente que coulomb dividido entre voltios nos da una unidad llamada faradio. Como ya tenemos la capacidad del condensador, podemos sustituirlo acá en la tercera fórmula y así obtenemos el área de las placas del condensador. Decimos entonces que el área de las placas va a ser igual a la capacidad del condensador, que es de 8,85 por 10 elevado a la menos 10 faradios, multiplicado por la distancia de separación entre las placas, que es de 3 por 10 elevado a la menos 3 metros, dividido entre la constante de permitividad,
que tiene un valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12 coulomb cuadrado newton por metros cuadrados. Entonces, de acá podemos simplificar 8,85 con 8,85. Faradio es equivalente a decir coulomb cuadrado dividido entre newton por metro. Entonces podemos simplificar coulomb cuadrado, metro y newton con este faradio y únicamente nos va a quedar la unidad metros cuadrados. Decimos entonces que el área de las placas va a ser igual a 0,3 metros cuadrados. Este resultado lo obtenemos de multiplicar 10 elevado a la menos 10 por 3 por 10 elevado a la menos 3. Ese resultado lo vas a dividir entre 10 elevado a la menos 12 y debe darte 0,3 metros cuadrados. Como ya tenemos el área de las placas, entonces podemos sustituirlo acá en esta cuarta fórmula y así vamos a poder obtener el radio. Decimos entonces que el radio va a ser igual a el área, que es de 0,3 metros cuadrados dividido entre la constante pi, que es de 3,14. Realizando esta operación, entonces decimos que el radio va a ser igual a 0,3 metros. Y este era el objetivo en la resolución de este ejercicio: hallar el radio de las placas del condensador. Hasta aquí este ejercicio. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olvides suscribirte al canal.